Bueno, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Un gusto, mi nombre es David Silveira, formo parte de la comisión del Museo Mazzoni y bueno, hoy vamos a estar realizando la conferencia titulada El nuevo paradigma del arte constructivo. Le damos la bienvenida a todos y especialmente a la persona que va a estar dando esta charla, que es el señor Ricardo Pickenheim, que siempre es bienvenido, familiar directo de Francisco Mazzoni, así que la verdad que siempre es un honor tenerlo. Así que comenzamos, ¿te parece? Bueno, dale. Muy bien. Un placer estar nuevamente acá en esta casa, que la sentimos siempre nuestra, y sobre todo con un grupo de amigos. Además, con la posibilidad de David de que va a filmar esta conferencia. La anterior tuvo una repercusión bárbara, incluso me escribieron desde Chile festejando lo que se habló y lo que se mostró, hasta el punto que me pidieron un artículo especial para una revista cultural allá en Chile. Es decir, que parece que no, pero las cosas que se hacen modestamente después tienen su trascendencia, su trayectoria. Así que bueno, también a través de esta vía saludamos a la gente de Chile también, y a Benjamín Carrasco, que fue el que siguió, digamos, toda esta trayectoria desde Maldonado. Bueno, quería sobre todo comentarles que esta charla de hoy vamos a tener una pequeña repetición con respecto al film de Torres, por el hecho de que es muy importante, por el cumplirse los 150 años del nacimiento de Torres García. Y además esta película fue hecha para el centenario de Torres García, o sea que es una película que quedó olvidada y justamente por eso es bueno reflotarla. Nos contactamos con el cineasta que la filmó, que además es un artista plástico reconocido, que ha hecho más de 40 películas para la OEA y que fue, casi diríamos que el cineasta más importante que hizo películas sobre artistas latinoamericanos en todo el periodo, digamos, entre los años 45 y 75, digamos, ¿no? El grueso fue entre los años 50 a 70, pero filmó sobre muchísimos artistas latinoamericanos y también sobre eventos culturales, por ejemplo, El oro de los incas. Es muy interesante, búsquenlo, Ángel Hurtado, todas las películas que tiene, porque son muy buenas. Bueno, con respecto también es oportuno que en esta charla hagamos referencia a la muestra, la pequeña muestra que tenemos aquí, que si bien es una muestra de pequeño formato, adaptada a esta sala, que es una sala amplia, pero al mismo tiempo una sala pequeña. Entonces está bueno el hecho de poder describir y dar una idea de qué tipo de obras hay, qué tipo de tendencias, cuáles son los artistas. Entonces, para hacer algo diferente a lo que hicimos en las otras conferencias, tanto en Montevideo como en la alcaldía de Punta del Este, etcétera, etcétera. Así que voy a ser breve también por el hecho de que el museo tiene un horario y a mí me encantaría extenderme un montón, pero vamos a ser lo más sintético posible. La película además dura unos 30 minutitos, así que vamos a tratar de compensar todo eso. En principio, yo quería hacer una pequeña introducción, porque esto está en letra grande, no se asusten. ¿Por qué el nuevo paradigma del arte constructivo? Porque para empezar, todo el mundo asocia el taller de arte constructivo y a Torres García mismo con justamente la pintura estructurada, con la pintura de signos, que es lo que se volvió más popular, digamos, ¿no? Lo que abunda más y que después terminó repitiéndose quizá hasta excesivamente. Pero el taller fue muchísimo más que eso, en el sentido de que Torres trajo una nueva identidad al Uruguay, trajo toda la modernidad de Europa, y no solamente enseñó arte constructivo, que era, digamos, la eclosión de un montón de tendencias de la modernidad, que él las hizo confluir en el universalismo constructivo, que no es un capricho, no es un ismo más como tantos ismos que tuvo el siglo XX, sino que es un poco la intención de sumar toda esa ideología, toda esa metafísica, esa construcción, esa estructura, en un arte que no solo sea del presente, sino que pueda también ser del futuro, y que a su vez tiene unas raíces muy fuertes en el pasado.
porque Torres García hace un análisis de todos los pueblos primitivos, tanto del África, del Mediterráneo, de Asia, y también finalmente cuando viene al Uruguay siente, digamos, la presencia del arte indoamericano, es decir, tanto del sur al norte, todos los pueblos indígenas que dejaron una impronta muy fuerte en todo lo que tiene que ver con el arte geométrico, sobre todo. Tanto es así que ahora hace poquito en España se hizo una exposición monumental de la Fundación March que se llama justamente Antes de América, con un catálogo de 1000 páginas, que es algo monumental, y donde se hace el resumen de toda esa idiosincrasia que tiene que ver con el arte indoamericano y su influencia no solo en América, sino también en artistas de Europa, y no solo también en lo plástico, sino también en la música, en el teatro, en la escenografía, en los vestuarios, es decir, todo lo que influyó el arte en distintas facetas, pero partiendo justamente de esa tendencia nuestra, digamos, indoamericana. Por eso Torres García tiene también esa idea de dar vuelta al mapa, porque siempre nos condenaban a hacer el sur, a hacer la parte de abajo del mundo, cuando en realidad el mundo no tiene ni arriba ni abajo, y entonces decían, ¿por qué tenemos que hacer la parte de abajo si podemos hacer la parte de arriba? Entonces, o por lo menos queda lo mismo una cosa que la otra. Es una visión conceptual, pero al mismo tiempo fundamental, que marca una tendencia que después fue tomada por muchos otros, tanto en la literatura como en el arte, como en la música, esa idea justamente de transformación. Ahora, yo quería también explicarles que el arte constructivo, en el caso de Torres García, en esa escuela no solamente se enseñó el principio básico de esta arquitectura, que es justamente la estructura, es decir, la lógica constructiva, porque el arte está dividido en lo que uno siente, la parte, digamos, emotiva, pero que viene de una rama que desconocemos, por suerte, es decir, que viene del inconsciente, y después la praxis, es decir, la parte donde esas ideas se tienen que apoyar. Entonces eso tiene que tener una solidez como la tiene la silla donde están sentados, que es un artefacto equilibrado que está hecho para que eso funcione. El arte también de alguna manera tiene que funcionar, así como funciona la música, como funciona un edificio, como funciona un plato de comida bien estructurado, es decir, más allá de la parte emotiva que uno le pueda dar al arte, está la parte sólida en la que el arte se mantiene, ¿no? Entonces, en el taller Torres se enseñó de todo eso, se enseñó estructura, que era una cosa que hacía mucha falta, porque nosotros veíamos los íconos indígenas, los incas, los mayas, el nordeste argentino, nos agradaba mucho esa forma de trabajo, nos agradaba el color, pero no entendíamos muy bien cómo funcionaba. De alguna manera muy extraña, todos esos pueblos tenían un conocimiento muy desarrollado, que todavía hasta el día de hoy no se ha explicado el porqué, por qué todos esos pueblos fueron geómetras, ¿no? Cuando podían haber sido imitativos. Pero no, dieron un paso de gigante que después se fue amanerando con los años por el hecho de que siempre lo imitativo vende más, en el sentido metafórico de la palabra, en el sentido de que cada quien se quiere ver reflejado en la obra figurativa. Entonces lo figurativo, es decir, un paisaje, un retrato, lo que fuere, tiene como un atractivo para el común de la gente, que muchas veces es lo que prima sobre el arte geométrico, que a veces lo ven como insondable, como extraño, como una cosa difícil de entender. Torres García no solamente trae esos conocimientos de estructura, sino que explica el porqué de los porqués. Es decir, que toda esa obra, no solamente la del constructivismo moderno, sino también del constructivismo antiguo, justamente el de los indígenas, el de los primeros griegos, el de los africanos, todo eso tenía una razón de ser, y entonces eso en el taller se explicaba. Y se explicaba a través de la estructura, a través de la línea, etc. Y sobre todo de muchas palabras que a nosotros nos fueron quedando como grabadas a fuego, o por ejemplo la propia palabra estructura y la palabra ritmo. El ritmo es fundamental en la construcción de una obra de arte.
El ritmo es toda cosa que se repite, pasa igual que con la música, ¿no? La música son elementos que se repiten y por esa misma razón van conformando una unidad, ¿no? Lo que se llama también una euritmia. Entonces, pero Torres García no solamente enseñó el constructivismo clásico, sino que también enseñó a pintar, porque acá también en el Uruguay, si bien había escuelas postimpresionistas, había escuelas más clásicas, como podía ser la escuela de Blanes, también desconocían mucho de todo este funcionalismo de la estructura y de la geometría. Entonces era muy bueno enseñarlo, no solamente para el que quisiera hacer constructivismo, digamos, de molinete y símbolos, sino simplemente construir formas que estén equilibradas y poder ejercer, digamos, interacción de elementos geométricos y crear algo que no existe. Porque eso es lo que tiene de bueno el arte, es decir, que el artista puede traer o traernos obras que son inéditas, porque uno puede también, como artista, puede a través del estilo, a través de la praxis, a través de la personalidad de cada artista, puede interpretar ya sea un paisaje, un retrato, y cada artista va a tener su modo de ver, lo cual hace que cada quien sea diferente, que es muy bueno en el arte, ¿no? Pero a su vez, el arte geométrico, el arte constructivo, permite crear desde cero, es decir, permite traer una idea que nunca se vio. Entonces eso tiene un plus que es muy interesante. Pero para eso, y Torres lo remarcaba, el artista debe no saber lo que va a hacer. Es decir, tiene que tener la ingenuidad de un niño. Eso es lo bueno, digamos, que puede tener un artista, poderse emocionar con algo que él no sabe de dónde viene. Pero a su vez, y esto es lo que parece un poco contradictorio, esa imagen, ese hecho que viene del más allá, tiene que caer en tierra fértil. Es como una semilla que uno siembra en un lugar donde después va a germinar y crecer. Para eso es justamente el conocimiento, para eso está la cabeza. Es decir, que la cabeza no es la que inventa, la cabeza es la que ordena, la cabeza es la que justamente tiene esa tierra fértil donde va a caer esa semilla del inconsciente. Entonces la obra se completa, lo que viene del más allá, lo que no sabemos y lo que sí sabemos, que es todo lo que podemos aprender, el oficio, la memoria, elementos que los vamos recordando y los vamos componiendo o recomponiendo, y de esa manera se va armando la obra de arte. A su vez, el taller justamente enseñó todas esas disciplinas, también enseñó a hacer retratos, también enseñó a hacer paisajes, y bueno, y un poco de eso podemos ver en esta exposición de hoy, que ahora la vamos a proyectar también con David en la pantalla, para que ustedes vean, y vamos a ir analizando rápidamente una por una, vean de dónde vienen, porque estos artistas, como todo, han venido de algún maestro que les enseñó y que a su vez después aportaron lo propio. Entonces ese es un poco el espíritu de esta charla en particular, que vamos a sumar también a la película para que después tengan ustedes un panorama completo de lo que fue Torres García y su escuela. Sería la introducción y vamos a empezar con los maestros. En esta muestra hay 5 maestros fallecidos, alumnos directos de Torres García. Esta que se ve en pantalla, que es que tenemos acá. Anhelo Hernández fue un alumno curioso porque era uno de los más rebeldes filosóficamente, incluso de los que enfrentaron a Torres en muchas veces, en muchas ocasiones, porque él era una persona muy pragmática y tenía también su forma de ver, y Torres también lo respetaba mucho. Pero sin embargo, esta etapa, que es una etapa bastante inicial, ¿no? Estamos hablando del año 48, todavía estaba vivo Torres García falleció en el 49, y como ven es un bodegón medido, lo que se llamaba un bodegón medido. ¿Y qué quiere decir bodegón medido? Generalmente todos los alumnos pasaban por una experiencia completa, es decir, todos tenían que dibujar, todos tenían que hacer de alguna manera algún retrato, todos salían frecuentemente a hacer paisajes, era una actividad recurrente en el taller, pero como ustedes verán, no son ni los paisajes convencionales, claro, en este caso es un bodegón
Y se dan cuenta, hay dos cosas que se ven rápidamente. Primero es el tono, lo que se llama el tono, que es algo que se hereda de maestros como por ejemplo Velázquez, Goya, el Greco, que son los maestros que empiezan a utilizar el tono como herramienta fundamental. ¿Cuál es la diferencia del tono? Es que en vez de aplicar el color como lo que el ojo ve, es decir, si árbol verde ponemos el mismo color que el ojo ve, seguro con la luz, etcétera, etcétera. En cambio, acá como lo que se trata de hacer es una estructura, una armonía, todos esos colores van a pasar por el blanco, el negro o a veces el marrón. Es decir, que hay una entonación. Cada color se moja primero cuando va a pasar y cada uno tiene algo que ver con el que está al lado. Por eso se logra una especie de armonía tonal, que es justamente lo que destacó la paleta de grandes como Goya, Velázquez, y después lo tomaron muchos modernos como el propio Picasso. ¿Tá? Entonces ese tono es una de las cosas. Después la estructura, que es digamos la misma estructura constructiva, pero que en este caso está tácita, es decir, está oculta detrás de los elementos que componen el bodegón. ¿Tá? Entonces, sin embargo, se usa la sección áurea. ¿Quieres hacerlo yo? No, porque acá este me queda cómodo acá. Se abre el compás y generalmente las medidas están en proporción. Esta medida no es como el metro, porque el metro es una medida impuesta por el hombre. Es decir, es una medida que se saca por un capricho de decir, bueno, el planeta Tierra mide tantos kilómetros, lo dividimos por tantos números y me va a dar un metro. Y a partir de este momento el metro es la medida universal, es decir, una medida impuesta. En cambio, la sección áurea no es una medida impuesta, es una medida que ya está en la naturaleza desde mucho antes que apareciera el hombre. Es decir, si ustedes ven el funcionamiento de las plantas, las proporciones, siempre hay una relación que más o menos son 2/3. La parte grande del compás con la parte chica. Si yo amplío la parte grande, se amplía la parte chica. Es decir, que pueden cambiar las medidas, pero la proporción siempre es la misma. Y esto le da su carácter universal. Por lo tanto, uno puede ir acá al polo norte, al polo sur, hace 200 millones de años o mañana, y la medida va a ser siempre la misma. Entonces le da un carácter universal. Y lo mismo pasa con los elementos. Son líneas que son universales, son figuras puras que son universales, cuadrado, triángulo, círculo, que están adaptadas al formato de los objetos, o mejor dicho, los objetos están adaptados de acuerdo a las formas geométricas que están detrás de ellos. Por eso les dan fortaleza. Es decir, ese es el principio que rige toda esta construcción. Esto es lo que se llama entonces un bodegón medio. Como ustedes verán, también hay una ausencia de perspectiva, o por lo menos de la perspectiva falaz de hacernos creer que hay una profundidad que en realidad no existe. ¿Verdad? Porque si yo voy a dibujar un cubo en la pared, es totalmente imposible porque la pared es plana. Lo mismo pasa con un bodegón. Y por eso los niños, inocentemente, hacen las cosas bien. Es decir, ellos también dibujan plano, porque ya naturalmente sienten que eso es lo correcto. Nosotros somos los que fuimos tergiversando las leyes para hacer creer que hay una ventana a través de la cual podemos ver un paisaje, un retrato o la deformación de la luz. En cambio acá todo es realidad. Plano real, línea real, estructura real, formas reales, geometría real y tono real. Y lo que decíamos del ritmo son justamente esos elementos que se repiten, tanto los horizontales como los verticales. ¿Está? Vamos a seguir, David, con... Dale la flechita para la derecha. Para la flechita del... Esta. Esa misma. Espérate. Esta. Esa misma. Perfecto. Bueno, acá tenemos otro maestro, nuestro maestro, Daiman Antúnez, en un modesto constructivo que está acá. Sin embargo, dentro de su modestia hay una profundidad de línea, de color, y además se puede apreciar lo que se llama el disociado, y es que dentro de los cuartelillos hay una disociación de la forma que hace que todavía el conjunto sea todavía más universal de lo que ya es. Y acá vuelven a ver ustedes el elemento tonal, que es lo que hace que todos esos elementos funcionen mancomunados
y donde no hay nada que se sale del punto, digamos. Esto igual que como un músico cuando ve que hay una nota que está desafinada y enseguida lo nota, bueno, un plástico que se precie debe darse cuenta si hay un elemento que se sale de punto. Entonces allí es cuando uno está arrimándose a esa tendencia universal de lo que debería ser la pintura bien vista. Bueno, acá tenemos un cuadro muy particular, porque es muy viejo, es del año 42, de Edgardo Ribeiro, también nuestro maestro. Y como pueden ver, porque además esto sirve también para mostrarles que el taller Torres García, a pesar de que la gente cree que es todo lo mismo, es todo diferente y se han aprendido cosas muy distintas. Este es uno de los primeros o únicos ejemplos de estructura angular, que tiene como le puede parecer a esas escrituras rupestres de las cavernas, ¿no? Donde justamente se hacían esas rayas diagonales que el hombre primitivo hacía. Sin embargo, acá hay todo un estudio de estructura, hay todo un estudio de compensación de líneas y también, como podrán ver, también hay un elemento tonal que hace que todo eso tenga una unidad. No voy a detenerme a mostrarles, porque yo podría cada hora de estas mostrarles con el compás cómo están las proporciones dadas y que las líneas no están puestas al azar, sino que están puestas con un criterio muy racional, ¿no? Más allá de la idea, que es así, es espiritual y viene del inconsciente, que es el conjunto de esas líneas que a alguno le puede parecer un animal, a otro le puede parecer una escritura, a uno le puede parecer una obra abstracta. La interpretación de la obra es Shakana Sonbu, y cada uno puede ver lo que quiera ver. Eso es otro tema. Bueno, acá tenemos otra cosa muy particular. Esto lo aportó Joaquín Rañi, que es el referente justamente de la Fundación Urrich en Montevideo. Héctor Rañi fue uno de los primeros alumnos de Torres García. Y esta es una obra del año 39. O sea, cuando todavía no existía el taller Torres García, y lo que existía era una cosa que formó Torres García cuando vino al Uruguay en el año 34, que se llamó la Asociación de Arte Constructivo. Bueno, en esa asociación empezaron a arrimarse los primeros alumnos de Torres, entre los cuales estaba Rañi, que ya lo conocía de Barcelona, ¿tá? Y que además Rañi no solamente ya era pintor formado, sino que además era un excelente diseñador gráfico, una persona que ya tenía trayectoria y sin embargo tenía una gran admiración por Torres García y quiso entrar en esa asociación. Y que es un ejemplo atípico, son los ranchos de Punta Colorada, bueno, que ahora lamentablemente han tenido alguna incursión que han dejado la mitad, pero son los primeros ranchos que hubo en Piriápolis, en esa zona. Incluso en esta época me contaba Joaquín, que se llama Joaquín por Torres García, que era su padrino, me contaba que allí llegaban en carreta. O sea, para hoy en día tienen carreteras, parece que todo está ahí a un paso. Sin embargo, en aquel entonces había que ir en carreta por las dunas, como más o menos lo mismo que pasaba en José Ignacio. Así que este cuadrito justamente que pueden ver acá en la sala tiene que ver con ese principio, y hay también esa idea de pintura tonal que yo les cuento en este ejemplo, que es un típico paisaje. Sí. Estamos hablando siempre de los maestros fallecidos, alumnos directos de Torres. Este es Manuel Aguiar, a quien conocimos, incluso con Nicole hicimos el último reportaje hace unos meses antes de fallecer. Era todo un maestro en muchos aspectos, porque además era un maestro sufí, había estudiado con un gran maestro sufí de París, y había hecho todo el camino de la seda justamente para interiorizarse en la metafísica sufí y todo lo que tenía que ver con esa investigación paralela que él hacía, no solamente del arte plástico, sino también de los orígenes de la humanidad, etcétera, etcétera. Ahí justo es un constructivo clásico, donde pueden ver que todos los elementos, incluso el de abajo a la derecha, tienen algo que ver con lo indoamericano, ¿no? Esas construcciones que uno le hacen acordar a Sacsayhuamán, porque además Manuel fue uno de los que recorrió, junto con otros maestros del taller, cuando era joven, recorrió toda Indoamérica. Hubo otros como Fonseca que llegaron más lejos, que fueron también a Egipto. Bueno, él también, y lograron enriquecerse con todas esas culturas que a su vez después volcaban en el universalismo constructivo.
A ver, ¿qué tenemos acá? Podríamos hablar horas de cada uno, pero ahora ya entramos en los discípulos de discípulos, ¿no? Que acá tenemos, bueno, esta es Ana Rank, que fue alumna de Alpuy y de Pesino. Este es un curioso ejemplo, porque Ana Rank es más bien una pintura, tiene una pintura de caballete, de retratos, paisajes, ha hecho un montón de cosas, es docente, es toda una personalidad en Europa. Este es un ejemplo diferente de construcción en alambre, donde hay ese principio femenino que da la idea de una clepsidra, también de un reloj de arena, o del signo del infinito. ¿Está? Vamos a, porque si no nos van a matar con el tema de los horarios. Blanca Minelli estudió con Augusto Torres, es decir, el hijo de Torres García, con Burbich y con Edgardo Ribeiro, que ahí la conocimos porque también en la época que nosotros estuvimos con Edgardo también estaba Blanquita. Y ella después vino a nuestro taller a estudiar cerámica constructiva, por lo tanto hicimos una amistad muy linda. Era una excelente pintora y una excelente colorista. Después, si tienen la oportunidad de ver el cuadro en vivo, que está por aquí, van a ver que cada una de estas tonalidades tiene varias capas superpuestas de color, que es la que dan esa tonalidad. Además, ella tenía esa ambientación metafísica que de alguna manera nos recuerda a Giorgio de Chirico, a Carrà, a todos esos metafísicos italianos que también influyeron a Augusto Torres. Daniel Batalla lo conocimos, es un pintorazo de Montevideo, un tipo urbano, un tipo muy interesante. Él hizo toda la trayectoria del taller, tiene constructivos, tiene paisajes, tiene retratos, pero finalmente llegó a esta visión, que es una visión muy urbana, que se parece un poco al arte de Basquiat, del famoso norteamericano que hacía grafitis, ¿no? Porque yo me lo imagino a Daniel caminando por Montevideo, recorriendo esos muros, ves que incluso tiene la palabra sobre muros por allí, esas marcas que van quedando en las paredes, y él las transcribe así como un dibujo directo, como lo hacen justamente los niños, ¿no? En el sentido de aplicarlo de una manera muy directa. Pero cuidado, porque Daniel es un maestro en todo sentido, ha hecho todo tipo de obras magníficas y esta también lo es. Lo que pasa es que mucha gente ve eso y dice, esto es un dibujo como naif, pero no. Tiene toda una construcción, no me quiero detener ahora a volver a ir con el compás para mostrarle toda la estructura que tiene esa obra, cómo están compuestos los colores, cómo está armado, etcétera, etcétera. Así que parece que es fácil de hacer, pero para llegar a eso, Daniel pasó por todo un periplo, incluso tiene obras aquí y en el extranjero. Seguimos. Acá tenemos otro ejemplo particular, que parece que no tuviera nada que ver con el taller Torres García, que es Eva Olivetti, que es como una especie de outsider también. Eva Olivetti fue alumna de Collier y de Burbich, nada menos, ¿no? Y su pintura es como un canto al automatismo, porque ella trabaja mucho con el dibujo gestual, así, liviano, pero tiene como una metafísica, como una cosa interna muy particular que hay que saber apreciar. Hay que detenerse, es como esas pinturas zen, que no hay que mirarlas rápidamente, sino hay que entrarles y verlas lentamente. También, si ustedes ven bien, la línea divisoria donde están apoyados los árboles está en perfecta sección áurea con respecto al todo. Es decir, que pese a esa cosa naif y aparentemente superficial, hay un estudio profundo de la estructura y a su vez hay una visión que tiene una madurez y toda una trayectoria de décadas. Es decir, alguna vez se ve una obra y no ve todo lo que hay detrás. ¿Ah? Federico Méndez fue cofundador de un taller de investigación que se llamó La Piedra, que hubo en Montevideo en los años 90, fines de los 90. Y fue conjuntamente con Marcelo Larrosa y Balbuena, se acercaron a Gustavo Serra y a viejos referentes como Mato y Alpuy, que fueron los que de alguna manera eran como los maestros consejeros. También la pintura de él escapa de los convencionalismos y busca un elemento plástico por excelencia. Pero si ven también allí hay mucha estructura, hay un equilibrio de tonos, hay una cosa muy moderna en cuanto a su visión y
y sin duda que es un aporte totalmente distinto a toda esta trayectoria de Tyler. Nos estamos salteando miles y miles de ejemplos de maestros conocidos y de otros discípulos. Pero bueno, dentro de lo que hay, les estoy mostrando cómo todos pueden ser bien diferentes, ¿no? Bueno, acá tenemos a Gabriel Brusone, que se formó con Pepe Montes, con José Montes y Anelo Hernández, con este, ¿no? Y de ellos tomó esa búsqueda por el tono que tanto caracterizó al taller Torres García. También como Pailós estudió el hieratismo de esas máscaras que identificaron el espíritu de los pueblos africanos, es decir, volver atrás, volver a las raíces, volver a esos orígenes justamente los más antiguos que tienen que ver con la forma en sí misma, ¿no? Entonces, este tipo de estructuras que a veces uno las ve y no le encuentra, porque justamente nos está faltando todo ese periodo de aprendizaje y madurez. Aquí ven nuevamente la estructura, las líneas están en sección áurea, la búsqueda del tono, bueno, etc. Bueno, Gustavo Serra, junto con Batalla, ¿y quién les habla? Se inició con Daymán Antunes, es decir, éramos todos discípulos de Daymán. Y juntos conformamos lo que el maestro llamó el grupo del pez, el cual en un momento de epifanía, nada, o sea, como todo pez. Bueno, Gustavo Serra se relacionó con otros grandes maestros como el propio Augusto y Elsa Andrada, su mujer, Alpuy, Fonseca y Mato. Es envidiable la cantidad de maestros excelentes que tuvo. Es un gran pintor de expresión matérica e inspiró a nuevas generaciones que tomaron nota de su pincelada introspectiva. Gustavo es el sintético de la síntesis, yo le llamo así, porque en realidad, si ustedes ven la obra de Gustavo, es como un constructivo de Torres al cual se le fueron quitando cosas hasta dejar lo mínimo, ¿no? Es decir, que a veces una caja se transforma en un cuadrado, el cuadrado se transforma en un ángulo, y finalmente queda eso, ¿no? Y lo mismo de los colores puros, etcétera, etcétera. Hay un manejo del tono muy profundo. Cuando uno mira, por ejemplo, una pintura de Goya con una lupa de cerca, va a encontrar cosas parecidas a eso, es decir, justamente el tono, el manejo del color, esas líneas, esos grafismos, y también les vuelvo a insistir que todos esos elementos están en sección áurea, es decir, todo eso está equilibrado. Bueno, este es nuestro Ignacio Olmedo, que fue discípulo de los hermanos Ribeiro, de Alceu y de Edgardo, ¿no? Maestro conocido de acá de Maldonado, que además fue un gran ceramista, y desarrolló lo que se llamó los prismas geométricos, que son interesantísimos, unos prismas de cerámica que él tallaba, y generalmente los hacía monocromos o en caolín o en cobalto o en distintos óxidos, pero son espectaculares. Me gustaría alguna vez, nosotros tenemos uno con Nicole en casa, y algún día estaría bueno exponerlo porque son maravillosos, son como unas obras arquitectónicas pero al mismo tiempo constructivas. En este caso es una pequeña joyita de tinta sobre arpillera que lo identifica, ¿no? También todo eso está medido, está en sección áurea. Bueno, ven la diferencia, ¿no? Todos artistas distintos que hacen cosas distintas. Acá estamos hablando de Juan de Andrés, que Juan de Andrés es otro referente de la nueva generación del taller Torres García. Fue alumno como nosotros de Daymán Antunes, pero ya es mayor que nosotros. Tiene una trayectoria impresionante, tiene obras murales en el Uruguay, ha hecho constructivo figurativo, constructivo abstracto, pintura figurativa, retrato, paisaje, de todo. Juan de Andrés es un maestro excepcional, ya mayor, en este momento está exponiendo en las mejores galerías de Europa, expone en la Galería de Almau, que es donde expuso por primera vez Torres García, y donde expuso también Picasso, Dalí, Man Ray, etc. Así que, como ven, Juan Andrés se conforma con lo mínimo, solo la estructura, elabora esos paneles de tela, que como ves, tenemos un ejemplo muy modesto, porque es el cuadrito que está allí, pero Juan de Andrés tiene murales de más de 2-3 metros y tienen los murales en los edificios que tienen 8-9 metros, que son enormes, incluso en bancos que tienen un mural gigantesco. Pero quiero decir, para que vean cómo a él le seduce
ese entrecruce de líneas, ese ajuste de la sección áurea, esa modestia del color, es minimalista total. ¿Ah? Bueno, Linda Cohen acaba de cumplir 100 años y es, junto con la pintora francesa Monet Germont, que es la hija del mecenas de Torres García, Freddy Goodman, que es un personaje que daría para hablar toda una charla, es la última referente viva que tuvo un consejo directo de Torres García. Todavía vive. El otro día Saban hizo en el programa Fogón en Fogón una nota preciosa sobre esta mujer que tiene 100 años, vive también en París y es un personaje totalmente vivaz, fantástico. Linda Cohen también acaba de cumplir 100 años, fue a la Bienal de Venecia y tiene esa atmósfera muy femenina, muy introspectiva. Bueno, y ha hecho todo este tipo de obras que son muy particulares. También esta creo que tiene la inspiración en la casona que tenía acá en la Ruta 39, que creo que era Lorelai o el Mandrullo, que eran de ellos. Y también estuve mirando esa obra totalmente medida en sección áurea. Pero vieron que son otra cosa diferente, ¿no? Para que vean cómo... Bueno, acá tenemos a Balbuena, que también se inició en el taller La Piedra con estos muchachos, y que también se vinculó a figuras como Alpuy y como Mato. Es un excelente escultor, tallador, que se nutre de ese clasicismo grecorromano tan afín a las ideas del taller Torres García. Balbuena hace esas construcciones parecidas un poco también a lo que hizo Fonseca, la famosa escultura de piedra que está en el Maca, ¿no? Entonces, una persona muy interesante, la obra es muy linda y es un gran tallador. Bueno, acá tenemos a Marcelo La Rosa, que también parte de esa generación de búsqueda que, como Balbuena y Méndez, indagaron en lo matérico. Cercanos a Gustavo Serra, también fueron bendecidos por la prédica de Alpuy y otros maestros. Marcelo es un investigador de la línea y su semiótica, es decir, sus signos de palabras, nos recuerda a los logogramas del belga Christian Dotremont, cofundador del famoso grupo Cobra de Países Bajos. Hay un maestro en los Países Bajos que también indagaba en la semiótica, es decir, que ponía palabras. No es tanto el caso, porque estos son más bien signos, pero en mucha de la obra de La Rosa van a encontrar palabras también, van a encontrar formaciones con letras. Y justamente uno llega a la conclusión de que las letras también son geometría, por lo tanto se puede componer con ellas perfectamente. Bueno, a ver. Bueno, acá tenemos a mi mujer, a Nicole Vanderhoek, excelente ceramista, que además discípula de Ayman Antunes y de Edgar Ribeiro, y también con quien les hable, digamos, de la institución CEDARTES, donde ella particularmente se ha especializado en el desarrollo de la cerámica constructiva. Entre muchas habilidades, desde el comienzo de este siglo XXI, ha incurrido también en un sutil manejo de la tela cosida. En ambas disciplinas ha creado innumerables murales y esculturas de tamaño significativo. Esta obra justamente es un engobe vitrificado y es del año 99, ya tiene un lote tiene más de un cuarto del siglo, y lo cual no nos convierte en viejos, cuidado. Pero es una obra que ya tiene una madurez de construcción, de tono, de tallado, etc. Bueno, acá tenemos a Nino Fernández, que curiosamente es venezolano, y el encuentro con los maestros Julio Alpuy y Anhelo Hernández lo aproximó a la filosofía del taller Torres García. Su condición de ilustrador y caricaturista le otorga un carisma particular, fresco e introspectivo. También volvemos a lo mismo, al tema de la mancha, que es otra de las cosas que se indagó en el taller Torres García, que tiene muchos referentes y puentes con lo que se llama también el expresionismo abstracto, es decir, la pintura del gesto. De hecho, la pintura que no solo se hace con los dedos, sino que se trabaja con todo el cuerpo, y eso traduce la personalidad directa del artista. Nuevamente ven, también hay estructura, también hay sección áurea, también hay el uso de los colores puros. Bueno, este es un ejemplo que traje de la obra mía, que es una estructura de madera tallada con acero electrosoldado encima. Es una técnica bastante rara que inventé, donde construí la estructura en acero sobre la madera y la soldé sobre la madera. Primero es el tallado, el calado de la madera,
después hice la estructura en hierro y después la soldé in situ, con lo cual la soldadura va generando como quemaduras en la madera que me parecieron interesantes. También la obra está compuesta en sección áurea y se busca también una armonía tonal. Y por último tenemos a Roberto Piris, que es otro outsider del taller. Sin embargo, su formación incluye a Clever Lara, fíjense bien, quien en sus inicios fue alumno de Edgardo Rivero, también de nuestro maestro. Sin embargo, ustedes, si asocian la pintura de Clever Lara, es totalmente figurativa, más bien tirando admirativa. Y sin embargo, en el taller de Clever Lara se formó gente que tenía también una inspiración similar a la de Juan de Andrés, es decir, una estructura muy simple, que a su vez tiene el interés de lo matérico, el rescate de maderas olvidadas. Bueno, estamos hablando de un ejemplo, Piris tiene muchos otros, hay algunos en las galerías de acá, por ejemplo en la Galería Sur, hay obra en la de las Misiones, hay obra de Piris. Les vuelvo a decir, esto es solo un botón de una botonería, ¿no? Es decir, la obra del taller García es muy vasta y entonces conviene explicarla en toda su condición, ¿verdad? A ver si esto, más o menos, para dar una idea. Yo había mostrado simplemente que una de las cosas más importantes del constructivismo es tener la relación de lo que se hace. Toda pintura, obra de arte, mural, lo que fuere, pero sobre todo si partimos del plano, porque esto es un plano, ¿tá? Porque si fuera una forma volumétrica, por ejemplo, tú me dices, no, esto es un prisma que estoy dibujando. No, nunca puede ser un prisma, porque si yo fuera a dibujar un prisma acá, ¿no? Como es esto es una falacia, es una mentira. Yo nunca puedo hacer un cubo en un plano porque tiene 3 dimensiones y el plano tiene 2. ¿Tá? Lo que sí puedo hacer de forma normal es un plano. Y por eso todo el arte llamado primitivo, tanto de América como de África como de Asia, eran artes planas, ¿no? Siempre que se trabajaba en un plano se hacía plano. Cuando se hacía una escultura sí, eran 3 dimensiones, porque ahí sí son 3 dimensiones reales dentro del espacio. Pero cuando es plano, es plano. Ahora, el asunto no es poner cosas adentro, como quien pone naranja en una canasta en el supermercado. El asunto es que este plano tampoco es una ventana, no es una metáfora, esto es un plano. Al pan pan y al vino vino. Entonces, ¿cómo todo lo que va a ir acá adentro, cómo logramos que tenga una relación? ¿No? Entonces, por eso es que lo que se hace es dividir el plano por sus diagonales y luego se traza una vertical y una horizontal, más o menos, ¿no? Ahora, ¿qué pasó acá? Que cualquiera de estos rectángulos es directamente proporcional al inicial, a de donde yo empecé. Vieron que la forma es la misma. Entonces, mira, bueno, pero voy a seguir dividiendo, ¿verdad? Y sigo dividiendo acá. Y sigo con la misma tendencia, ¿no? Bueno, y así podría subdividirlo más allá. Ahora, tanto el arte incaico, africano, lo que pasa es que los pueblos originarios a veces hacían estas cosas intuitivamente, o por lo menos no tenemos registros, no tenemos una ontología de cómo fue creada toda esa cosmovisión. Lo que tenemos son los testimonios, entonces tenemos que imaginarnos cómo pensaban o cómo sentían esos pueblos. En cambio, ya en la modernidad, en el arte moderno, bueno, a partir de los primeros constructivistas rusos, después de los avances que había ya sentado Cézanne, de lo que hizo Torres García, se empezó a hacer un análisis de todo esto. ¿Por qué? ¿Por qué este constructivo funciona? ¿Por qué tiene que funcionar y cómo funciona? Entonces, lo que va a ir acá adentro, que va a ser esa conexión entre lo que no sabemos y lo que sí sabemos, que es esa contradicción que yo les decía que es un poco difícil de entender, pero en el fondo es eso, es conectar lo metafísico con lo físico. Bueno, eso se hace con algunas herramientas. Esas herramientas son
el punto tiene una necesidad imperiosa de trasladarse. ¿Ah? Y al momento que se traslada el punto, genera la línea. Ojo, esto también se está estudiando a nivel de física cuántica. Es decir, las partículas subatómicas, la luz, los fotones de luz trabajan de esa misma manera. Se van superponiendo en forma de ritmos y construyen una línea, construyen. Esos puentes son los que a su vez generan otras cosas, y esas otras cosas terminan siendo esta lapicera. Es decir, es todo un proceso que parte de lo ínfimo que es el punto. En el plano físico, también está en el plano metafísico, que sería la idea del punto. Bueno, una vez que tenemos la línea, obviamente necesitamos la oposición, porque en el universo todo es opuesto. Es decir, tenemos blanco, negro, hombre, mujer, profundo, cóncavo, convexo, siempre están los opuestos. Bueno, obviamente una vez que tenemos la línea, necesitamos la opuesta, entonces tenemos la cruz. ¿Está? La cruz es la primera herramienta para construir. Yo les digo, ustedes a partir de hoy son dioses y tienen que crear un universo desconocido, nuevo, no existente. Lo primero que van a necesitar es esto. Porque si no tienen una estructura no pueden crear nada. Entonces en una estructura puede caber, por ejemplo, un círculo. Un círculo que puede ser una naranja, o la parte delante del reloj, o la pizza de los domingos. ¿Ya? Es decir, toda forma geométrica, que por cierto las formas geométricas son tres, ni más ni menos, las tres básicas, las tres iniciales son indivisibles. No hay nada que esté antes que el círculo, ni nada que esté antes que el cuadrado, ni nada que esté antes del triángulo. Sí puede haber una derivación de esas cosas. Podemos combinarlas y hacer otras cosas. Podemos hacer rombos, podemos hacer óvalos, podemos hacer rectángulos, pero siempre parten de estas tres. Entonces, con la cruceta podemos construir. ¿Tá? Y la otra forma es esta, que es el molinete, que la habrán visto en muchas obras del taller Torres García. El molinete le da movimiento. Entonces, apoyados en esas líneas básicas, nosotros podemos perfectamente acá construir. ¿Tá? Y entonces, también acá utilizo esta que es vende hacia la mitad y construyo una primera estructura. Después de esta estructura, acá adentro, voy a poner más ritmos. De acuerdo a los tamaños, más en donde hay más, menos donde hay menos. Esto es una grande, así que acá le podemos poner más, y acá le podemos poner así, ¿tá? Acá le podemos poner así. ¿Ven? Estructura, ritmos, que son también estructura. Y dentro de esto, ahí empezamos con la geometría, ¿no? Y podemos construir apoyados en estos elementos. ¿Tá? Vamos compensando. Acá es menos, acá que tenemos espacio mayor es más, y cuando queremos acordar podemos ir construyendo algo acá adentro, ¿no? Esa es la lógica del constructivismo, es decir que nada está representando nada, sino que todo es. Línea que se representa a sí mismo, espacio que se representa a sí mismo, forma que se representa a sí mismo. No es un círculo que representa una naranja, es un círculo. No es un rojo que representa la sangre, ni la pasión, ni la mar en coche. Es rojo. Está con un cartel acá que dice: hola, soy el rojo, mucho gusto en conocerlos. ¿Entienden? Es decir, que cada elemento tiene un funcionalismo propio. Y por eso es universal. Y por eso no pasa de época. Y por eso puede ser de la prehistoria, como del presente, como del siglo 44. Es decir, eso tiene una continuidad eterna, por eso es intemporal. Ahora, por supuesto que esto tiene millones de derivaciones y formas de interpretar, estilos que le puede poner el artista, y hay una riqueza gigantesca que está dentro de todo eso. Habría horas y horas para hablar de esto, podríamos ir puntualmente en cada caso, sería mucho más rico, más interesante, podemos mostrar imágenes, etc. Lo mismo pasa con la figuración. Si en vez de estos elementos que son muy puros, yo puedo poner personajes también.
y ya entrar un poquito en la figuración, pero siempre respetando ese principio de estructura. Por eso lo hacían bien correctamente los egipcios, por eso lo hacían bien correctamente los griegos. ¿Sí? Todo eso tiene un paralelismo, tiene una lógica, una razón de ser. Bueno, y ya estoy en hora perfecta para decirles chau y vamos a parar la película de Torres García, que les aclaro. Esta película, vuelvo a insistir, es una joya por muchas razones. Primero, estuvo 50 años olvidada. Es la única película que existió sobre Torres García, hecha de principio a fin, con una idea realmente cabal en todo sentido, porque está desde el nacimiento hasta la muerte. Están filmados los elementos más importantes, figura, y van a ver algunos elementos del centenario de Torres García en Montevideo, con una exposición que se hizo allí, donde estaban los famosos murales y las obras que después se quemaron en Río de Janeiro. Es decir, que esta película sería el único testimonio que registró eso. Después está también una charla en casa de Torres García, donde van a ver a Manolita, van a ver a los alumnos, como nunca se vio. Entonces esa película fue cajoneada, porque además estaba en celuloide, y entonces estuvo allí olvidada. A nosotros nos llegó por vía de la Galería Ogali, la vimos y nos contactamos con el cineasta, que es un hombre mayor que vive en Venezuela, Ángel Hurtado, que hizo la mayor parte de las películas sobre artistas latinoamericanos, y las hizo para la OEA. Esta película en particular, además de ser hecha en el centenario, contó con la música especial de Héctor Tosar, un músico famoso uruguayo. Además de eso, bueno, tiene el guión de Gómez Cicle, que fue el que llevó adelante todas las películas de artistas latinoamericanos entre los años 50 y 70. Tuvo también el lujo de tener a Ángel Hurtado, un cineasta de carrera, que a su vez un gran artista plástico, y La frutilla de la torta, que está narrada por China Zorrilla. Así que los dejo con la película que vamos a poner. Torres García, el pintor que introdujo el constructivismo en el arte de América, murió en esta casa el 8 de agosto de 1949. Diseñada por el artista, vigiló su edificación día a día y solo pudo habitarla los últimos meses de su vida. El pez preside la fachada como un leitmotiv del resto de su obra. Para los cristianos de las catacumbas fue signo de fe. Para el artista era la materia, el cuerpo. Las ideas plásticas de Torres García tenían la firmeza de la fe. Dentro del sentir barroco americano, planteó un regreso al orden, a lo estático. Propugnó buscar la estructura interna del objeto hasta hacerlo símbolo, y para ello optó por una visión plana y pura, como la del hombre primitivo o la del niño, regida por la razón más que por el instinto. Su problema fue dotar de equilibrio a lo asimétrico. La tarea de Torres es la lucha de un abanderado. Sentó cátedra con su palabra oral e impresa.
dio conferencias y escribió ensayos. No son escasos los libros y folletos en su bibliografía. Había vivido 75 años. Nació en Montevideo, capital del Uruguay, a orillas del Río de la Plata, uno de los puertos más activos de Sudamérica, por donde se recibe el impacto de la cultura europea. Hoy es una capital de intenso crecimiento y con vida propia en lo social, en lo económico y en lo cultural. Su puerto continúa siendo fundamental en el sur del Atlántico. Donde hoy está el Palacio Legislativo, sitio de la vieja Plaza de las Carretas, nació el artista en 1874. 100 años atrás, todo era bien distinto. Su padre fue un ebanista, catalán de origen, su madre uruguaya. Esta era la avenida 18 de Julio hace un siglo. Hoy es su arteria principal. En su niñez, ya Torres García es capaz de expresarse con recios dibujos que no parecen infantiles. Por esta época Montevideo se veía así, cuando la familia decidió emigrar a Europa. Desde el puerto de Montevideo sale con sus padres a los 17 años en dirección a España. Llega a Barcelona, la ciudad de palacios y de flores. Era también antesala de la cultura francesa en la península ibérica. Pero la historia mediterránea de Barcelona admite fenicios y griegos. El joven uruguayo se inscribe al llegar en la Escuela de Bellas Artes. Si en su niñez, sin maestros, ha sido capaz de producir dibujos de recia expresión, ahora la disciplina va a precipitar el resto. Pronto ya es capaz de realizar este autorretrato. Barcelona continúa de puente español para la cultura francesa. Los jóvenes rechazan el tradicionalismo nacionalista. En estas primeras obras está el postimpresionismo francés, las sutilezas de los intimistas y los simbolistas. Capta el fuerte ritmo lineal de Toulouse-Lautrec, faro del Art Nouveau al finalizar el siglo. Comienza bajo la influencia de Lautrec dibujos, así como ilustraciones para revistas de la época. Ramón Casas, dibujante notable, hace este retrato a Torres, quien lo admira y respeta. El catalán más discutido de la época es el arquitecto Antonio Gaudí, firme pilar del Art Nouveau. Gaudí deja inconcluso el templo de la Sagrada Familia. Torres García colabora en algunos de sus proyectos. El uruguayo da clases de arte a jóvenes de sociedad, entre ellas Manolita Piña, con quien se casa en 1909. Manolita será modelo habitual de sus retratos y, por sobre todo, compañera y constante estímulo espiritual hasta el día de su muerte. Una nueva influencia aparece por la época de su matrimonio. Puvis de Chavannes, pintor francés que predicaba un clasicismo estático. Para Torres García, el de Puvis es un camino útil a seguir, especialmente en los murales. En 1910, el pintor recibe el encargo de 2 murales para el pabellón uruguayo de la Feria de Bruselas sobre ganadería y agricultura. La pareja recién casada viaja a Bélgica. Un cuaderno de apuntes que se inicia con el perfil de Manolita será importante resultado al mostrarnos sus impresiones con su línea sólida y desenvuelta que da la medida de un gran dibujante. Estos esbozos de Bruselas muestran visión aguda y enérgico poder de síntesis ante la realidad. Después de 5 meses en la capital belga y 1 mes en París, la pareja regresa a Barcelona. Torres reafirma en Francia el interés por Puvis de Chavannes.
de evidente sello en los murales recién hechos y en los trabajos de su muestra individual de 1912 en la Galería Barcelonesa Dalmau. Regresa a sus clases de arte y artesanías a la Escuela Mondor, donde se había iniciado como profesor en 1908. Recibe encargo de varios murales para la Diputación que concibe inspirados por Puvis de Chavannes. Estas obras generaron controversias y se mantuvieron ocultas por largo tiempo. También realiza frescos en Monrepos, su villa de las afueras de Barcelona, donde lo vemos con Manolita y sus hijos, Olimpia, Ifigenia y Augusto, en una foto que debió haber dirigido el pintor, dada su plácida composición clasicista. Los tres hijos serán frecuentes personajes de sus obras. Ya desde 1917, Torres García había experimentado dividir las superficies planas en secciones rectangulares que distribuía con sentido asimétrico, punto de partida del constructivismo. Esta característica se insinuaba cada vez más en algunas de sus pinturas planas de realismo sintético, escenas urbanas de Barcelona de entre 1917 y 1919. En plena época de inestabilidad, fatigado de Barcelona y del viejo mundo, decide probar suerte en un gran centro cultural como Nueva York, hacia donde se dirige en 1920. En Nueva York pinta algunos óleos con expresionista visión. Continúa como siempre ejecutando retratos de penetrante subjetivismo y libre factura. Amigos españoles le habían instado a continuar en Nueva York el diseño y producción de juguetes que había ya comenzado a industrializar en Barcelona. Eran juguetes de formas esquemáticas, en bloque de madera y con intención humorística. La herencia del padre ebanista será determinante en el aspecto técnico. Más tarde, fabricará los juguetes también en París. Varias dificultades quebrarán su esfuerzo y decide la vuelta a Italia para salvar el negocio. Un primer intento de extraer algún beneficio económico a su arte. Estas figuras guardan estrecha relación con sus composiciones policromas en madera de extracción cubista que introdujo a lo largo de su obra plástica. Otro álbum de dibujos cierra este ciclo. Goodbye, New York. Son apuntes, con creyón menos intenso que los de Bruselas, aunque describen con exactitud la dinámica de la gran metrópolis. En 1922 se dirige a Italia en un último intento de salvar la empresa de juguetes, mientras un incendio destruye el depósito de Nueva York. Se queda algo más de un año entre Génova y Livorno. En Livorno nace su cuarto hijo, Horacio. De allí regresa a Francia. En Villefranche deja algún rastro de su obra y el cubismo comienza a intrigarle. Se instala en París. Nuevas amistades le conducen a nuevas experiencias. Según vemos en estos ejemplos, se interesa entonces en la obra de Modigliani y de Jabloński. Este Adán de parentesco africano y cubista insinúa el constructivismo en la anatomía del torso.
construcción de las figuras aplica lo lineal, superpone el dibujo al color y al enfocar escenas urbanas acude a distintos métodos cubistas. Se relaciona con artistas que recién emprendían una dirección afín a la suya. Los neoplasticistas Mondrian y von Doesburg le abren nuevas perspectivas. Con el crítico Michel Seufort funda Círculo y Cuadrado. Celebran su primera exhibición en 1930. En esta foto de la apertura vemos a Torres García, Mondrian y Arp en primer lugar. Al lado derecho, Kandinsky. Seufort y Van Tongerlo al izquierdo, junto con otros artistas y sus esposas. El grupo sigue la base del neoplasticismo ya enunciada por sus fundadores. Por ejemplo, ellos afirmaban que el cuadro no es más que una superficie plana, donde la línea recta debe predominar, que la proporción genera equilibrio y que la asimetría debe presidir la composición. Torres enriquece sus ideas valiéndose de su propio repertorio de símbolos. La llave es la razón. El triángulo es el principio que rige la mente. El pez, cuerpo y materia. Corazón corresponde con alma. Es curioso observar que sus relojes siempre indican en ángulo recto la misma hora. Las máscaras se perciben más prehispánicas que europeas. La balanza, el sol y la escalera son signos constantes. Las dificultades de una Europa en crisis fuerzan su regreso temporal a España. En 1932 llega a Madrid. La República tiene solo un año de instalada. Pinta poco. Revela mayor preocupación por la América arcaica. Ilustra y escribe con curiosa caligrafía una traducción de Walt Whitman. Torres ha madurado en París y requiere algo distinto que calme su inquietud creativa. El reencuentro con América, con la patria no olvidada. Después de 43 años, Montevideo sigue detenida en el tiempo, ordenada y tranquila. En la pintura ya Uruguay ha producido personalidades como Figari y Barradas, pero ambos han emigrado en busca de un destino mejor. Montevideo en 1934 es todavía provincial. Torres, sin embargo, se empeña en ventilar sus ideas. Los críticos y artistas en agria oposición combaten el constructivismo. Su temática universal reduce severidad y a su gran jeroglífico humanístico le deja admitir alusiones de lo nacional. Bandera uruguaya, locomotoras, carretas. Percibimos que Montevideo penetra en aquellos austeros ejercicios sin debilitar su rígido concepto. Por el contrario, su labor será más dinámica y aún más personal. Su primera exposición causa críticas indignadas. Torres contesta con conferencias. He dicho muchas veces que yo he sido, según creo, el primero que ha fijado una línea de separación entre la pintura y el arte monumental constructivo. Y he dicho que la pintura tiene su apoyo en lo personal, en lo individual, al paso que el arte constructivo lo tiene en lo universal. Publica libros, pero sigue pintando. Cada minuto cuenta en su obsesiva actividad de creador. Unos pocos jóvenes se le acercan en busca de orientación. Abre un taller sin dejar de pintar febrilmente. Su
Sus jeroglíficos hieráticos cada vez toman mayor cohesión y firmeza. Aspiran a la solidez de la piedra. Comienza a gestar en sus pinturas, entre el 34 y el 38, lo que habría de ser una obra cimera en su labor. El monumento cósmico, construido en granito rosa para el Parque Rodó en Montevideo y formado por 3 cuerpos. El muro central se basa en las construcciones incas. Lo forman cuadriláteros en unión asimétrica. Cada uno contiene un grafismo, un símbolo de Torres García. En el boceto final sobre papel, el artista indicó que su concepción la inspiraba el sol. Con el sol como epicentro, el monumento intenta situarse, por el equilibrio de su estructura, en el cosmos. El cuerpo de la izquierda es el sol, el de la derecha, los puntos cardinales. Corona la parte central el cubo, la esfera, la pirámide. 3 figuras geométricas de su devoción. En el monumento el artista pone a la luz la raíz que buscaba, la América remota. Casi desentraña el misterio de viejas esencias. Igual sucede en este cuadro, Indoamérica, y en el siguiente, ambos basados en formas prehispánicas. Las junturas asimétricas de los muros incas son por una larga fase ideas rectoras. Unas veces las ve planas, otras con insinuación de volumen y siempre en un constante homenaje a la asimetría, obediencia al ritmo, consagración de la medida áurea. Torres hacía uso metódico del compás de la divina proporción como auxiliar para buscar la asimetría en sus composiciones. Su interés en la estabilidad clásica lo hacía depender del instrumento de Luca Pacioli, tan apreciado por los artistas del Renacimiento. La sección áurea, con su misterio matemático, crea una proporción dentro del rectángulo que evita lo simétrico, la repetición decorativa. Esto fascina al artista uruguayo y ahí está gran parte de su importancia. Hallar originalidad en el seno de la tradición más vetusta y adaptar al presente ideas útiles de un pasado remoto. Funda un taller al que asisten, aparte de sus hijos Augusto y Horacio, jóvenes inquietos como Julio Alpuí, José Gurvich, Alceu Ribeiro, Gonzalo Fonseca y Francisco Matos, entre otros, que depositan toda su fe en las teorías del maestro. Algunos, por devoción, llegan a exagerar la ortodoxia de las teorías que Torres nunca imponía, sino presentaba como ejemplo para abrir horizontes. El taller tuvo sus propias publicaciones. Hoy es el Museo Torres García, donde se alojan obras suyas y de algunos alumnos en medios distintos. Como ejercicio colateral del constructivismo, como los compositores crean divertimentos, Torres ejecuta retratos de personajes famosos. A veces los rehace en el tiempo, como es el caso con los 2 de Velázquez y los 2 de Goya que vemos. Las primeras versiones son más apegadas al modelo, las segundas expresionistas del todo. Así surgen Leonardo, Cézanne, Bach y muchos más. Torres publica entre 1941 y 1943 2 libros de importancia. Uno es La ciudad sin nombre, cuyas páginas son facsímiles de un manuscrito ilustrado
que expone sus ideas plásticas en forma novelada. El otro libro, Universalismo Constructivo, es una suma de sus escritos sobre arte. Sin duda alguna, esta es su contribución literaria más extensa y más elaborada. En 1943 se intensifica lo nacional en sus temas. Los símbolos adquieren relación con Montevideo. Los edificios, el puerto, el perfil frecuente de los tranvías y los navíos. Lo abstracto y lo representativo luchan, pero con un orden risueño y vital. Se impondrán dos ideas que prevalecen: planismo y América. Esta fase desemboca de lleno en los grandes murales que le encargan para el Hospital Saint-Beuve y que ejecuta con asistencia de sus alumnos. 7 de los paneles fueron diseñados por el maestro y 20 por los ayudantes. Una atmósfera de grandeza emana de estos murales que fueron pintados con esmaltes y después transferidos a la tela. Hoy pertenecen al Museo Nacional de Artes Plásticas de Montevideo. Aquí aparecen los grafismos de Torres García en plan monumental, pero lejos de perder su intensidad, los vemos por el contrario resplandecientes de brillante color. Para contrastar y amortiguar la intensidad cromática, hay 2 paneles en blanco y negro que se alternan en el conjunto. Son como 2 frisos en piedra caliza o en yeso con efecto de relieve. Es pintura que simula escultura y ambos son un eco innegable de la América arcaica, como si se buscara en ellos el mismo espíritu mágico que talló relieves en Uxmal o en Teotihuacán. Al cumplirse el centenario de su nacimiento, se abrieron amplias exhibiciones de sus obras. Una en el Museo de la Universidad de Texas, en Austin, que viajará por instituciones de las Américas. En Buenos Aires se vio en el Museo Nacional de Bellas Artes, la que organizó el Museo Nacional de Artes Plásticas de Montevideo y que circulará por Europa y América. Desde hace años, en el Uruguay, hay un culto a Torres García. Sin embargo, esta muestra despertó una nueva devoción y aún mayor respeto en la juventud que llenaba las salas cada día desde la mañana. Escolares y universitarios se asomaron al proceso de su obra, aprendiendo así a respetar el nombre de un uruguayo insigne que vivió humildemente y luchó con tenacidad por sus ideas. Esas ideas, basadas en el orden, las divulgó por todos los medios y las introdujo en su propio hogar. La casa de la calle Caramurú, en Punta Gorda, que él diseñó y vio crecer ladrillo a ladrillo, guarda resultados de sus ideas aplicadas a rejas, relieves y objetos escultóricos que adosó a las paredes. Estas paredes también muestran pequeños vitrales de colores encendidos por el sol. Saltan entre las esculturas. Los relieves rompen la monotonía de las paredes de ladrillo y el pez de sus símbolos nada en el estanque del jardín. En este ambiente plácido y sosegado, donde llegó a poner en función sus ideas, el maestro habitó brevemente, reclamado por la muerte. La familia lo conserva intacto.
El más joven, Horacio, es pintor. Olimpia es la mayor. Doña Manolita vive para su memoria. Ifigenia estudia la vida del padre. Augusto también es pintor. Aquí falta don Joaquín, pero solo físicamente, pues su recuerdo preside siempre en silencios y en diálogos. Porque aquí le dijeron en cuanto bajó del barco, no sé quién fue que aconsejó, usted no muestre la parte moderna y constructiva, usted muestre la parte figurativa. Sí, le dijo un literato que había acá. La primera exposición la hizo en Amigos del Arte. Y bueno, había gente que se acercaba y le interesaba, pero era poca gente. Y pues habían otros que combatían. Ah, después había la parte combativa, gente que hablaba. Mucha controversia. En el interior están los muebles y objetos hechos con sus manos y que acompañaron su vida. El estante, constructivo y asimétrico. Una jarra tiahuanacu, cuya decoración nutrió sus ideas. Muñecas carayá del Brasil. Sus armas dialécticas, pinceles y libros. El tema de sí mismo, con la mirada noble y firme, basándose en sus apuntes, aún más allá de su propia vida, trascienden sus conceptos. Augusto y Horacio realizaron en su lugar de descanso final formas de denso granito que velan su reposo. Servirán en una etapa transitoria que puede ser de siglos para la eternidad de Joaquín Torres García, el uruguayo que se aventuró a reivindicar la esencia plástica de América.